Iglesia relevante, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están conectados a esta hora. Nos alegra muchísimo volvernos a ver. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos de vuelta, gracias al Señor, haciendo lo que nos corresponde hacer, llevando a cada hogar y a cada familia de esta ciudad y donde quiera el Señor nos lleve la palabra de vida, el mensaje más relevante en estos tiempos difíciles, pero sé que la palabra de Dios tiene respuestas, sé que la palabra de Dios tiene esperanza para todos aquellos que podamos de alguna manera estar viviendo incertidumbre. Vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Yo le invito a que abra su corazón y si usted quiere puede cerrar sus ojos y conectarse con el Señor a esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos convocas otra vez para estudiar tu palabra y para adorarte y bendecirte. Aquí estamos, Señor, y te pedimos que hoy nos hables y que nos ayudes a no solo escuchar tu palabra, sino también a ponerla en práctica. Dios mío, queremos hoy, Señor, recibir de ti la palabra de vida, el mensaje relevante. Amén. Vamos a adorar a Dios con esta canción hermosa y regresamos con el mensaje de la palabra. Cristo Jesús, digno Redentor, yo soy de ti, tuyo Señor. Hoy cautivado estoy por aquella cruz, cautivado estoy. Precio perfecto para salvar. Estoy tan feliz, te quiero adorar. Voy a donde tú vayas, te seguiré. A donde tú estés, allí yo estaré. Todo de mí es para ti, toma mi vida, alma, mente y corazón, toma mi vida, pues mi galardón, mi hermosa heredad eres tú. Precio perfecto para salvar. Estoy tan feliz, te quiero adorar. Yo voy a donde tú vayas, te seguiré. A donde tú estés, allí yo estaré. Para ti, toma mi vida, alma, mente y corazón, toma mi vida, pues mi galardón, mi hermosa heredad eres tú. Mi libertad, mi luz, mi verdad.
Bueno, y vamos entonces al plato fuerte de la noche y es la palabra del Señor. Si usted ha venido siguiendo esta serie de devocionales los jueves, ha dado cuenta, se ha percatado de que estamos hablando de Jesús, el hombre que desafió al mundo y que confronta tu vida. Y estamos basando estos devocionales en este maravilloso libro titulado de la misma manera, escrito por el pastor Miguel Núñez. Hoy nos corresponde hablar de Jesús como siervo. Ya hemos hablado de Jesús como Dios, de Jesús como hombre, de Jesús como Salvador. Y hoy vamos a hablar de esta magnífica enseñanza que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Quiero que lo busque conmigo y que nos sumerjamos de nuevo en este impactante pasaje. Jesús lava los pies de los discípulos. Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Vamos a dejar hasta allí nuestra lectura. Sin duda, una lectura que hemos hecho muchísimas veces y quizá hemos escuchado muchísimas predicaciones sobre esto, pero no está de más, porque es uno de los temas más importantes de la Escritura. Jesucristo mismo definió su misión en la tierra con esta frase: el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino para servir. Ahora, lo que está ocurriendo aquí es muy importante reconocerlo. En primer lugar, debemos prestar muchísima atención que este pasaje inicia diciendo que Jesús sabía que su hora había llegado, que Jesús sabía que había venido de Dios y que sabía que volvía al Padre. No solamente eso, Jesús incluso sabía quién lo iba a traicionar. Y con esto como punto de partida, podemos entonces hacernos un cuadro cultural de lo que aquí está pasando. Cuando una persona tenía invitados en su casa y si ese anfitrión tenía siervos, entonces esos siervos podían lavar los pies de los invitados. Era parte de la costumbre. Si esa persona no podía pagar siervos, entonces el mismo anfitrión lavaba los pies de los invitados. Si el lugar era prestado, como era el caso de este aposento, entonces el que llegaba primero. Nos damos cuenta que ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de lavar los pies de nadie. Eso nos habla de que no había la suficiente humildad. Sabemos que un judío no hacía esta labor, generalmente eran sus siervos o sus esclavos, pero un judío no lo hacía. Hacerlo era visto como un acto denigrante, como rebajarse a una dignidad prácticamente inexistente. Esto nos va dando una idea de lo impactante del acto de Jesús aquí. Ninguno de los discípulos en estos 3 años de ministerio había aprendido realmente la lección. Pero de este pasaje vamos a aprender algunas cosas puntuales. En primer lugar,
este pasaje llama la atención debido a la actitud de servicio de Jesús. No era cualquier actitud, era la actitud de rebajarse a la posición de un esclavo. El mismo apóstol Pablo, basado en la vida de Jesús y habiendo conocido a Cristo, dice en el capítulo 2 a la carta a los Filipenses: tengan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y fue una actitud de humildad, fue una actitud de humillación. En segundo lugar, nos llama la atención lo dispuesto que estuvo Jesús a lavar los pies del traidor. Vemos que él dice: todos están limpios. Bueno, no todos. E incluso el mismo Judas recibió de parte de Jesús un acto de servicio como este. Jesucristo estuvo dispuesto a servir a aquel que lo iba a entregar. Y en tercer lugar, nos llama la atención lo negado que estaba Pedro a que el Señor lavara sus pies. Estas tres cosas que resaltan del pasaje, al mismo tiempo nos enseñan tres principios fundamentales. En primer lugar, el corazón humilde sabe dar, pero también sabe recibir. El corazón humilde no es solamente aquel que hace este tipo de actos con el fin de ayudar a los demás o de prestar algún servicio. También el corazón humilde es aquel que permite que les sirvan. Muchos de nosotros tenemos dificultades con el hecho de recibir cosas, porque a veces parece un golpe al orgullo. ¿Por qué me van a regalar? ¿Por qué me van a dar si yo puedo ganármelo por mis propios medios? Y eso es una muestra de orgullo. Pedro decía: tú no puedes, Señor, lavarme los pies a mí. Jesucristo le enseña a Pedro que ser humilde no es solamente saber dar, es también saber recibir. También este pasaje nos enseña que la humildad no es señal de debilidad. Jesús más adelante nos muestra: soy su maestro, yo soy su Señor. Pero lo que hice en ningún momento me elimina y quita de mí la dignidad de ser maestro y de ser Señor, ni siquiera de ser Dios. Así que cuando yo soy humilde, cuando yo sirvo a los otros, estoy dando una muestra de lo contrario, de fortaleza en mi carácter. Estoy dando una muestra de que estoy seguro de mi identidad. Leíamos en los primeros versículos y hacíamos énfasis en que Jesús sabía que el Padre, verso 3, había puesto todo en sus manos. Es decir, que tenía toda autoridad y que de Dios había salido y que a Dios volvía. Sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba. Y aún así sirvió, porque es de hecho los que sirven a los demás, los que dan una muestra de fortaleza espiritual, de madurez espiritual y emocional. De hecho, si queremos desarrollar madurez, si queremos desarrollar fortaleza de carácter, no hay una mejor manera de hacerlo que a través del servicio. Y esto se hace y se inicia aunque al comienzo cueste, como son todas las cosas que se aprenden. Ahora, la otra enseñanza magnífica de este pasaje es que la verdadera humildad sirve sin favoritismos. Se pudo dar cuenta que Jesús le lavó los pies al traidor también. Podemos notar que Jesús no hizo ninguna exclusión de Judas. No solo le permitió estar dentro de la cena, dentro de la comunidad, era la iglesia en ese momento, sino que también le sirvió. Jesús da una muestra contundente del amor del cual él había hablado en Mateo capítulo 5, cuando le dice a sus discípulos: amen a sus enemigos. Y aquí vemos el amor en acción, no a través de un sentimiento nada más. Ahora, ¿qué hacemos entonces para poder seguir el ejemplo de Jesús? Porque
cuando meditamos en esto, nos sentimos un poco intimidados o tal vez muy intimidados, ya que Jesús nos puso el estándar de servicio bastante alto, la vara muy alta, como acostumbramos a decir en nuestro país. Es cierto, y esto puede abrumarnos, incluso puede hacernos sentir frustrados, aquellos que sabemos que no estamos tan enseñados al acto de servicio. Pero hay algunas cosas prácticas que podemos empezar a hacer y quiero cerrar con esto. En primer lugar, para poder comenzar a servir, debo empezar a ser sensible a la necesidad de mi alrededor. Y para yo poder sentir la necesidad de mi alrededor, no puedo huir de ella, debo estar allí. Cada vez que Dios en su soberanía te ponga en un ambiente hostil, en un ambiente complicado, en un ambiente donde, como alguien dijo, aquí no hay nada, hay meras oportunidades, tienes que darte cuenta que Dios te puso allí para que sirvas como un transformador de ambientes. Esto suena como una expresión bastante técnica, pero el servicio, eso es lo que hace. Transforma los ambientes porque toca e impacta los corazones de las personas que te rodean. Aquí en este aposento había una necesidad, había una multitud o un grupo de personas con sus pies sucios. Claro, vivían en sandalias y caminaban en sandalias largas distancias, caminos de herradura donde había todo tipo de suciedades e impurezas. ¿Puede imaginarse el mal olor del lugar? Sin embargo, yo puedo pensar en todos percibiendo el olor, pero haciéndose los locos. No me corresponde a mí hacer esto. Pero Jesús sabía que había una necesidad. Por supuesto, el ejemplo de Jesús y el acto de Jesús trasciende lo material, sin duda alguna. Pero si hablamos en términos prácticos, había un grupo de hombres con los pies sucios que necesitaban ser limpios. En el ambiente donde Dios te ha puesto, ¿qué necesidad hay? Pensemos en tu hogar. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado a la fuerza, yo el primero, de cambiar cosas en mi casa, de cambiar cosas en los que me rodean, en mis hijos, en mi esposa, por medio de la agresión? Y no me refiero a la agresión física ni verbal, pero a veces a la fuerza reclamamos que la otra persona cambie. ¿Qué tal el servicio? ¿Puedes tú, al lavar los pies, hablando en términos simbólicos, al servir a tus hijos, al servir a tu cónyuge, empezar a impactar y a cambiar el corazón de ellos? ¿Puedes darte cuenta de la necesidad que hay a tu alrededor? ¿Qué tal en tu ambiente laboral? ¿Has notado situaciones difíciles? ¿Has notado persecución? ¿Percibes el mal olor en tu ambiente de trabajo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Hay veces que queremos huir. Quiero salirme de este trabajo. Ya no aguanto más. Quisiera que me cambiaran de este departamento. Ya no resisto a mi jefe, a mi compañero. Pero tal vez tienes una oportunidad. Recuerda esta frase. Cuando sirves, no solo obedeces a Jesús, también lo representas. Así que puedes estar convirtiéndote en el embajador y representante de Jesús en ese lugar para transformar los corazones y por consiguiente el ambiente. Puedes percibir la necesidad a tu alrededor. Ahora, para poder servir, debes estar seguro de tu identidad. Jesús sabía quién era, de dónde venía y para dónde iba. Las 3 preguntas más importantes que alguien puede hacerse. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Jesús lo sabía. Y si tú eres un cristiano, eres un creyente, debes saber quién eres. Eres un hijo de Dios, pero ese hijo de Dios trasciende a ser un representante de Dios. Así que cuando sirves, no pierdes tu identidad, la confirmas. Y en tercer lugar, debes depender de la gracia de Dios, por supuesto. Servir
no es algo que nos brote de manera natural. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos depender de Dios, porque nuestros corazones orgullosos van siempre a oponerse a los actos de servicio. Dependamos de la gracia del Señor. Recordemos que la humildad es un fruto del Espíritu. Oremos. Señor, en esta hora te doy gracias porque hemos aprendido hoy, oh Dios, y hemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, que servir es un acto maravilloso que no solamente nos hace obedecerte, sino que también nos hace representarte. Nos convertimos en embajadores tuyos, nos convertimos en transformadores de corazones y de ambientes. Ahora ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores de esta palabra. Gracias, Jesús, porque tú viniste a servirnos, y esto es algo que impacta nuestro corazón y nos transforma. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, un abrazo grande para todos. Que el Señor les siga bendiciendo, que bendiga sus hogares, que bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Nos vemos.